mañana, los pasillos de la clínica parecían inusualmente silenciosos. Daisy caminaba despacio por el linóleo claro, arrastrando los pies con sus zapatillas blancas. El turno de noche había sido duro. La señora Thompson, una paciente de 80 años con asma, había estado despierta y hablando de sus nietos, y a las 4 de la madrugada un joven con una lesión laboral había necesitado un vendaje de urgencia. Ahora tocaba esperar al cambio de turno e irse a casa. Daisy se detuvo ante la máquina de café y sacó unas monedas del bolsillo del pantalón del uniforme. La taza se llenó de un líquido oscuro y bebió un sorbo, con una mueca de amargura. El teléfono de su bolsillo vibró. Era Lester. Qué raro, a esas horas solía estar dormido. Cariño, hoy voy a llegar tarde al trabajo. Ha llegado un gran cargamento de piezas. Tengo que ocuparme de ello. Vale, fue todo lo que contestó Daisy, demasiado cansada para mantener la conversación. Pero algo en la voz de su marido la hizo fruncir el ceño. Una falsa alegría, como un texto memorizado. Ruth, una enfermera cincuentona que llevaba casi 20 años trabajando en la clínica, se reunió con ella en la sala de residentes. «Tienes mal aspecto, querida», le dijo sin rodeos, dándole a Daisy una galleta de chocolate. «Ha sido una noche dura». Daisy se hundió en el sofá, sintiendo que le dolían los músculos. «¿Sabes, Ruth, soy solo yo o los hombres se están volviendo un poco raros estos días? ¿Es por tu Lester?» Ruth se agachó a su lado, mirando atentamente a su colega. «No, en absoluto». Daisy se quedó callada un momento. «Aunque sí, también tiene que ver con él. ¿Te puedes creer que ahora se afeita 2 veces al día? Por la mañana y por la noche. Nunca me había pasado. Mi primer marido también empezó a encapricharse de la nada», se rió Ruth, «y luego resultó que tenía una aventura con una manicurista». «Basta», refunfuñó Daisy. «Lester no es así. Es que tal vez realmente hay una emergencia de trabajo, por eso está nervioso». Llegó a casa sobre las 9. Lester ya se había ido. Su viejo Ford no estaba en la entrada. La casa olía a café y colonia, lo que significaba que se había afeitado por segunda vez aquella mañana. Daisy subió al dormitorio y se quitó el uniforme. Accidentalmente dio un codazo a una caja que había sobre la cómoda, que se balanceó peligrosamente, pero aguantó. La caja pertenecía a su madre, al igual que los pequeños pendientes de zafiro que contenía, lo único caro que se había permitido en su vida. Daisy abrió la tapa con cuidado. Los pendientes brillaban a la luz de la mañana, recordándole el día en que su madre se los había puesto por primera vez. Había sido para la graduación de Daisy en el instituto. Su madre había ahorrado dinero a propósito durante varios años, ahorrando para todo. «Toda mujer necesita al menos algo bonito», había dicho entonces. Daisy cerró la caja y se desplomó en la cama. Había estado pensando en la extraña llamada de Lester, pero estaba cansada. Mientras se dormía, pensó que tendría que preguntarle a su marido por el trabajo, pero hoy no. Hoy era un martes más, y no podía tener nada de especial. Gina odiaba el olor de la oficina de correos, una mezcla de cartón, polvo y ambientador barato. Era su tercer año trabajando aquí, pero nunca se había acostumbrado. La supervisora, la señora Banks, volvía a hurgar en su papeleo. La letra de Gina no parecía lo bastante legible. «Señorita Price, es la segunda vez. Si el cliente no puede leer la dirección en el formulario, estamos perdiendo el tiempo», dijo irritada, ajustándose las gafas en la nariz aguileña. Gina asintió en silencio, conteniendo las ganas de estallar. 40 años, divorciada, con un hijo adolescente al cuello. No podía permitirse perder ni siquiera este pésimo trabajo, sobre todo ahora que las deudas se acumulaban. El teléfono vibró sobre las 11. Era la profesora de Tim. «Señora Price, su hijo ha vuelto a faltar a clase. ¿Está al tanto? ¿Qué quiere decir con ausente?» Gina se retiró a la esquina de la habitación, bajando la voz.
Se fue al colegio esta mañana. Sin embargo, no está aquí. Es la tercera vez este mes. Gina llamó a su hijo en cuanto terminó de hablar con la profesora. Tim contestó al quinto tono. ¿Dónde estás? En el centro comercial. La voz de su hijo sonó desafiante. Con los chicos. Ve al colegio enseguida. ¿Para qué? ¿Para oír lo mendigos que somos? ¿Sabes lo que Jason dijo de mis zapatillas? Tim... Vale, adiós, colgó la llamada. Gina se apoyó cansada en la pared. Las viejas zapatillas de su hijo eran otro recordatorio de que andaba escasa de dinero. Después del divorcio, su ex marido se había trasladado a otro estado y le pasaba la manutención esporádicamente. Y ahora estaba el préstamo del coche. Señorita Price, la voz de la SRA. Banks la devolvió a la realidad. Tenemos visita. El día se alargó lentamente. Alrededor de las 2, un hombre alto vestido con un mono de trabajo entró en la sucursal. A juzgar por el logotipo que llevaba en el pecho, procedía de una fábrica de automóviles cercana. Necesito enviar un paquete, le tendió una cajita. Sus dedos se tocaron casualmente y Gina sintió una ligera descarga eléctrica. Claro, rellene el formulario, le indicó, observando furtivamente su rostro. Cansado, pero agradable. El anillo de casado en su dedo. Me llamo Lester, dijo él bruscamente, tecleando la dirección en el formulario. Gina, sonrió ella, sincera por primera vez aquel día. Se demoró en el mostrador más de lo necesario, contando alguna anécdota divertida sobre el trabajo. Gina se rió, sintiendo la mirada de desaprobación de la señora Banks en su rostro. Cuando se marchó, entró en la sucursal el hombre al que temía ver, el cobrador del banco, el señor Reid. Su traje parecía demasiado caro para este lugar. SRA, Price, hemos pensado en verla en el trabajo, ya que no podemos verla en casa, habló en voz baja, pero los compañeros de trabajo aguzaron el oído de todos modos. Prometí pagarle el mes que viene. Me temo que el banco no puede esperar más. O pagas los atrasos en 15 días o te quitamos el coche. Gina volvió a casa aturdida. 2 semanas. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? No había nada que vender. Todo lo que tenía valor hacía tiempo que había desaparecido. Por alguna razón le vino a la mente la cara de Lester, su cálida sonrisa. Me pregunto cómo vive la gente así. Debe de tener una casa grande, una mujer guapa y ningún problema de dinero. Volvió a sonar el teléfono. El colegio. Gina no cogió el teléfono. Ahora tenía que pensar en cómo salir de este agujero. Y por alguna razón parecía que un encuentro casual en la oficina de correos era una especie de señal. Aunque ella había dejado de creer en todas esas señales hacía mucho tiempo. Tienes razón. Reescribamos el capítulo, mostrando el desarrollo de la relación de una forma más fluida y detallada. En la casa de los Holloway, el desayuno hacía tiempo que se había convertido en un ritual silencioso. Daisy se movía mecánicamente por la cocina, preparando huevos revueltos y tostadas, mientras Lester permanecía sentado mirando su teléfono. La luz de la mañana caía sobre la mesa de la cocina, resaltando las migas del mantel y los arañazos de la vieja encimera. Iban a cambiarla. Solían ir a hacer muchas cosas en general. ¿Quieres más café? Daisy se detuvo ante la mesa con una cafetera en la mano. Lester asintió distraídamente, sin apartar los ojos de la pantalla. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Debía de haber leído algo divertido. Solía compartir con ella historias divertidas de Internet. Ahora ni siquiera levantaba la vista. El tiempo pasaba lentamente en la fábrica. Lester miró su reloj, calculando cuándo podría ir a comer. Después de aquel encuentro en la oficina de correos, había empezado a pasar por allí a propósito, enviando paquetes que no necesitaba. Revistas viejas a su hermana, algunas piezas de recambio a un amigo de una ciudad vecina, solo para ver a aquella mujer de ojos cansados
y sonrisa inesperadamente cálida. Gina siempre se fijaba en él desde lejos, la figura alta con su mono de trabajo, el andar familiar. Su corazón empezó a latir más deprisa, sus manos temblaban ligeramente mientras rellenaba los formularios. Charlaban del tiempo, del trabajo, de trivialidades aleatorias. Él se quedaba en el mostrador más tiempo del necesario y ella encontraba motivos para aclarar algo, para interrogar. ¿Vamos a comer juntos?, preguntó una vez, tendiéndole otro formulario. Gina dudó solo un segundo. La pequeña cafetería al otro lado de la calle de la oficina de correos parecía un lugar bastante seguro. Siempre estaba llena. Nadie prestaría atención a dos personas almorzando. Hablaron de todo, de su infancia, de sus películas favoritas, de sus sueños. Lester habló de su trabajo en una fábrica, de cómo una vez quiso ser arquitecto. Gina hablaba de su hijo Tim, de sus problemas en la escuela, de su divorcio. 2 horas pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. Después de eso, las reuniones en el restaurante se hicieron regulares. 2 o 3 veces por semana se sentaban en la mesa del fondo, tomaban café frío y compartían historias de sus vidas. Un día sus dedos se tocaron accidentalmente sobre el salero y ambas se quedaron heladas, sobresaltadas por la electricidad de aquel contacto. Aquella tarde, Gina visitó a su amiga Marge en el supermercado. Estaba terminando su turno, repasando metódicamente las compras de los últimos clientes. «Estás radiante», comentó Marge mientras se acomodaban en la cafetería vacía. «¿Quién es?». Gina hizo girar el vaso de papel entre sus manos, sin saber cómo empezar. «¿Recuerdas que te hablé del hombre de la fábrica, el que envía paquetes? ¿El casado?». Marge frunció el ceño. «Gina, no digas». «Él es especial, Marge. Cuando estoy con él, todos los problemas parecen solucionables. Él escucha, realmente escucha, ¿sabes?». «¿Y su esposa? ¿Tiene hijos?». «Sin hijos». Gina apartó la mirada. «Con su mujer, dice que se acabó hace mucho tiempo. Solo vive por costumbre». «Siempre dicen eso». Marge sacudió la cabeza. «¿Recuerdas a Sara, la de las verduras? Su cachas casado también le prometió el divorcio. Este es el 3er año que lo promete». «Esto es diferente», repitió Gina con terquedad. «Deberías ver cómo me mira, como si yo fuera especial». En ese momento, en la casa de los Holloway, Daisy estaba ordenando un cesto de ropa sucia. La camisa blanca de Lester olía a un perfume desconocido, un ligero aroma floral, nada parecido a su vainilla favorita. Un largo pelo oscuro estaba pegado al cuello. Daisy lo sostuvo en la palma de la mano, viéndolo brillar bajo la luz eléctrica. Su propio pelo era rubio y corto, un corte de enfermera, práctico y cómodo. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. En el umbral estaba su padre, Harold Hawkins, con su chaqueta vaquera sin cambios y una bolsa de la compra en las manos. «Pensé en ver cómo estaba mi niña», abrazó a su hija, y ella se aferró a su hombro por un momento, como cuando era pequeña. «¿Lester en el trabajo otra vez?». «Sí». Daisy recogió la bolsa y se dirigió a la cocina. Muchos pedidos en este momento, un nuevo envío de piezas. Su padre se quedó atrás, observando a su hija de cerca. Se movía por la cocina de un modo mecánico, como si fuera un robot. No se parecía en nada a la chica alegre que una vez iba a ser médico. «¿Cómo estás aquí?», preguntó, cogiendo una taza de té de las manos de su hija. «Bien». Daisy crispó el hombro, volviéndose hacia la ventana. «Trabajando, viviendo». Harold permaneció en silencio. En 30 años como mecánico de automóviles, había visto todo tipo de cosas. Familias que se desmoronaban y personas que se mentían unas a otras. Algo en el comportamiento de su yerno le hacía sospechar cada vez más. Esos constantes retrasos en el trabajo, la mirada distante, el nuevo hábito de llevar siempre el teléfono encendido. «Daisy», empezó con cautela, «si algo va mal». «Papá»,
No pasa nada, se dio la vuelta bruscamente, con una nota de irritación en la voz. Solo estamos cansados los dos. Todo el mundo pasa por periodos difíciles. Cuando su padre se marchó, Daisy permaneció largo rato junto a la ventana. Los coches pasaban, los transeúntes se apresuraban. La ciudad vivía su habitual vida nocturna. En algún lugar, en esa corriente de luces y sombras, estaba su marido, un hombre al que parecía haber dejado de reconocer. El restaurante estaba inusualmente tranquilo ese día. El ajetreo del almuerzo se había calmado y solo un ventilador zumbaba suavemente en la esquina más alejada. Gina mezcló azúcar en su café frío mientras escuchaba a Lester. Era la primera vez que hablaba de su familia, un tema que hasta entonces había sido tabú. Verás, Daisy tiene que tenerlo todo bien. Casa, carrera, cenas familiares. Es como si viviera según un horario. Lester desmenuzó su servilleta sin mirar a Gina a los ojos. ¿Sabes lo que siempre me ha sorprendido? Tiene unos pendientes antiguos, se los dio su madre. Son tan antiguos, con zafiros. Deben de valer una fortuna. Pero casi nunca se los pone. Dice que son demasiado caros para el hospital, demasiado valiosos para salir de compras. Se quedan en una caja. Es como el resto de nuestras vidas. Parece algo valioso, pero en realidad no es más que polvo. Gina asintió, pero pensaba en lo suyo. Por la mañana tuvo otra pelea con Tim. Había faltado a su segundo examen de álgebra. ¿Por qué necesito estas matemáticas?, gritó. ¿Para pasarme la vida como tú en la oficina de correos? ¿O como mi padre, dejando a todo el mundo atrás y marchándote? Tim, ¿para qué pare qué? ¿Decir la verdad? Jason tiene un iPhone nuevo, Chris tiene 200 entrenadores de libras y yo soy un indigente. Dio un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. Gina llegó tarde al trabajo, reprendida por la SRA, Banks, y para colmo llamaron del banco. Señora Price, un recordatorio de un pago atrasado. Si no liquida la deuda en 15 días, nos veremos obligados a embargar el coche. La educada voz de la chica del locutorio resonaba en su cabeza mientras Lester hablaba de su mujer, de su enfriada relación, de la rutina carcomiéndolo todo vivo. Pendientes de zafiro, antiguos. Por la tarde, después del trabajo, Gina entró en la joyería, solo para mirar, solo para preguntar. Pendientes antiguos de zafiro. El anciano joyero se ajustó las gafas. Depende de qué tipo. Si son del siglo XIX, buena conservación. A partir de 15.000. Y si hay una historia, una procedencia, pueden costar 25.000. 25.000. La suma palpitaba en su cabeza mientras conducía de vuelta a casa. Tim estaba sentado en su habitación, metido en un viejo portátil sin contestar a su bam bam. En el buzón había otro aviso de morosidad. Sobre el escritorio había recibos de electricidad e internet. Gina sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Por un lado, las deudas. Por otro, la cantidad citada por el joyero. ¿Dónde vive Daisy? ¿En qué barrio? ¿Cuándo trabaja? Por alguna razón, mi mano escribía estas preguntas mientras sonaba música a todo volumen en la habitación de mi hijo, ahogando la voz de la conciencia. Un mensaje de Lester llegó al teléfono. ¿Nos vemos mañana? Gina se quedó mirando la pantalla, pero tenía otras cosas en la cabeza, en la caja de pendientes, en el horario del hospital, en lo fácil que debe de ser abrir cerraduras antiguas, en Tim, que había dejado de hablarle, en las facturas que crecían como una bola de nieve. Empezó a buscar en Google las direcciones de las casas de empeño de las ciudades vecinas, por si acaso, solo por saber. Después de todo, es solo información, ¿no? Solo números en un papel, solo direcciones en su teléfono. Eso es todo por ahora. La lluvia tamborileaba contra la ventana. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una tarde igual de lluviosa,
Daisy probablemente estaba abriendo una caja de pendientes, sin saber que alguien ya estaba calculando su valor, la distancia hasta la casa de empeños más cercana y el tiempo que tardaría en conseguirlo. Gina cerró el cuaderno y encendió la televisión, intentando ahogar los pensamientos intrusivos. Pero los números y los planes seguían dando vueltas en su cabeza, sumando una combinación peligrosa pero tan tentadora. «Mamá, ¿tenemos algo de comer?» Tim apareció en la cocina, todavía con el ceño fruncido, pero ya no tan enfadado. «Calentaré la cena en un minuto». Gina se levantó de la mesa, guardando su cuaderno en un cajón. Una noche normal, preocupaciones normales. Solo los pensamientos eran inusuales, desconocidos, ajenos por ahora. Gina aparcó el coche 2 casas más abajo de la casa de los Holloway. Una casa normal de una planta con un pequeño jardín delantero, nada especial. Se sentó a tomar notas en su cuaderno. ¿A qué hora se marchaba Lester? ¿Cuándo volvía Daisy de su turno? ¿Qué vecinos estaban en casa a distintas horas? El vecindario parecía somnoliento y acartonado, como el decorado de una película antigua. Césped bien recortado, columpios en las verandas, macetas con flores en los alféizares. El perro que había frente a la casa ladraba perezosamente a una bicicleta que pasaba. Más tarde, sentada en la humeante cocina de Ricky Sloane, contempló las grietas del techo. Ricky era un viejo amigo de su ex marido, metido en asuntos turbios pero con contactos donde podían ser útiles. Baratijas antiguas. Ricky se rascó la barbilla sin afeitar. Hay un tipo en Milwaukee. Acepta cosas así, sin hacer preguntas, pero tenemos que actuar rápido, ir directamente a él y conseguir el dinero. ¿Y si me pillan? Entonces será mejor que no vengas a verme. Apagó el cigarrillo. Por cierto, ¿cómo está Tim? ¿Va todo bien en el colegio? Gina desvió la mirada. Tim. Su hijo era la única razón por la que había decidido tener esta conversación. Ayer había encontrado en su habitación un folleto de una universidad privada, un sueño tan imposible como unas zapatillas nuevas o un teléfono. Al día siguiente, Daisy salió del hospital tras una noche de guardia. Algo la hizo mirar a su alrededor. ¿Era solo su imaginación o era la tercera vez que pasaba un sedán gris? Sacudió la cabeza y atribuyó su paranoia al cansancio. Últimamente estaba demasiado paranoica en general. Esa noche, cuando Lester volvió del trabajo, Daisy intentó hablar. Incluso cocinó su lasaña favorita, que siempre había ayudado a iniciar una conversación difícil. «Lester, creo que necesitamos...» «Lo siento, querida». Ni siquiera levantó la vista de su plato. «Muy cansado hoy. Hagámoslo en otro momento, ¿sí?» «¿Cuándo será en otro momento? Estás cansado todas las noches. Hace un mes que no hablamos». «¿De qué hay que hablar?» Apartó el plato con irritación. «Es lo mismo de siempre. El trabajo, la casa, las facturas. ¿Qué hay de nuevo?» Daisy permaneció en silencio. «En serio, ¿qué había de nuevo?» El pelo extraño en sus camisas, el perfume desconocido, los interminables piezos en el trabajo. La llamada de su padre la pilló desprevenida. Estaba a punto de irse a la cama. «¿Cómo estás, niña?» «Estoy bien, papá. Solo cansada». «¿Está Lester en casa?» «En el garaje trabajando en el coche». Hubo una pausa. Daisy oyó a su padre suspirar pesadamente. «¿Sabes? Cuando tu madre vivía...» vaciló. «En fin, solo digo que no tienes por qué aguantarlo. Si algo no te parece bien...» «Papá, vamos, no pasa nada». «Esos pendientes...» «Ella quería que te dieran alegría, ¿no?» «Papá», interrumpió Daisy, «se está haciendo tarde. ¿Podemos hablar mañana?» Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces del garaje estaban encendidas. Lester estaba trabajando en el coche, o hablando por teléfono, o simplemente sentado, escondiéndose de conversaciones y explicaciones. Una sombra parpadeó detrás de la valla. Probablemente el gato del vecino. Daisy se estremeció. Por alguna razón, últimamente tenía la sensación de que alguien vigilaba la casa.
Tonterías, por supuesto, solo nervios, cansancio, solo una vida que había ido silenciosamente mal. Mientras tanto, Gina estaba sentada en su coche, anotando sus últimas observaciones en su cuaderno. El horario de trabajo de Daisy, los hábitos de Lester, los horarios de los vecinos, todo iba tomando forma. Solo quedaba elegir un día y armarse de valor. O desesperación, que en su caso era prácticamente lo mismo. Su teléfono sonó. Un mensaje de Tim. No cenamos en casa. Suspiró. Otra razón, otro punto en la lista, otro argumento a favor del descabellado plan. Gina arrancó el coche. Mañana volvería a conducir hasta aquí, y pasado mañana. El tiempo necesario para reunir toda la información que necesitaba. Y después, ya veremos. Guantes, ganzúas, una vieja mochila. Gina colocó las cosas sobre la cama, repasando mentalmente el plan una y otra vez. Ricky había conseguido las ganzúas. Sobrantes de un viejo negocio, se había reído en aquel momento. Había comprado guantes en la ferretería y la mochila que había encontrado en el entresuelo. Tim solía ir al colegio con ella. En el cajón del escritorio había un cuaderno con un plano de la casa de los Holloway, el horario de los turnos de Daisy, una lista de las casas de empeño y los registros de las horas de patrulla en el barrio. Detrás de la pared de su habitación, su hijo escuchaba música. Los últimos días había estado mirando a su madre de forma extraña, como si intentara resolver algún misterio. Por la mañana, cuando ella estaba haciendo la maleta, preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué has empezado a cerrar el cajón de arriba del escritorio? ¿Qué escondes ahí? ¿Qué te hace pensar que escondo algo? Siempre metes algo ahí, y ahora lo cierras. Antes no lo hacía». Tim, no es asunto tuyo. Como el hecho de que sales todas las noches y que estás viendo a un tipo. ¿Dónde? Te vi en ese restaurante. Está casado, ¿no? Es por eso todos los secretos. Tim, basta. No entiendes nada. Lo que sí entiendo es que has cambiado. Algo te preocupa. Algo malo. Dio un portazo, dejándola de pie en medio de la cocina, sintiéndose como si hubiera sido atrapada en medio de la escena de un crimen que aún no había cometido. Mientras tanto, Daisy se preparaba para su turno de mañana. El vestuario estaba vacío. Había llegado antes de lo habitual, incapaz de quedarse más tiempo en casa. En su taquilla había una nota doblada. «Vi a tu marido en la cafetería con una mujer, varias veces, siento decirlo». La letra me resultaba familiar. Ruth. Ella y ella se habían perdido ayer en el cambio de turno. Daisy arrugó la nota, pero le temblaban las manos. Así que era verdad. Así que era verdad. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota. Algo que sospechaba desde hacía tiempo, pero que temía admitir. Lester había estado actuando particularmente extraño ese día. Primero llamó y dijo que llegaría tarde al trabajo. Luego, de repente, llegó a casa antes de lo habitual. Estaba sentado en el garaje cambiando las cosas de sitio, nervioso. «¿Cenamos juntos?», preguntó Daisy. «No tengo hambre». Ni siquiera se dio la vuelta. Por la noche, Tim volvió a intentar hablar con su madre. «Si tienes problemas...». «Tim, ya basta. Ve a hacer los deberes». «Ya veo que pasa algo. Esos viajes que haces, las notas en tu cuaderno». «Tim, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, pero cuando las cosas se vayan al infierno, no digas que no te avisé». Gina miró por la ventana a la calle oscura. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Daisy también estaba despierta. Mañana. Todo sucedería mañana. Todavía podía cambiar de opinión. Aún podía dejarlo. Daisy se tumbó en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Lester seguía jugueteando en el garaje. En la mesilla de noche había una caja de pendientes, lo único que le quedaba de su antigua vida, de una época en la que todo era claro y correcto. La noche se arrastraba lentamente hacia el amanecer.
Mañana. Todo se decidiría mañana. Era una mañana lluviosa. Gina aparcó el coche a 2 manzanas de la casa de los Holloway, lejos de miradas indiscretas. La llovizna le venía bien. Era poco probable que los vecinos se asomaran a las ventanas con este tiempo. Esperó a que Lester se fuera a trabajar y vigiló la casa durante 1 hora más. Daisy tenía que estar de turno. Los miércoles trabajaba siempre a partir de las 8 de la mañana. Con el paso de las semanas, Gina se había aprendido mejor su horario que el suyo propio. El patio trasero estaba oculto a la vista por un seto. Gina trepó por la valla baja, con cuidado de no hacer ruido. La cerradura de la puerta trasera no cedió enseguida. Sus manos temblaban. La ganzúa no quería entrar en el ojo de la cerradura. Finalmente, algo hizo clic. La casa olía a café y canela. Había una taza sin terminar sobre la mesa de la cocina. Qué raro. Daisy debería haberse marchado hacía horas. ¿Quizás se había olvidado de guardarla? Gina avanzó con cautela por el pasillo. ¿Quién está aquí? Gina se quedó helada. En la puerta del dormitorio estaba Daisy en bata. Durante un segundo se miraron fijamente, y luego Daisy se dio la vuelta bruscamente, tratando de correr hacia el teléfono de la mesilla de noche. Gina reaccionó al instante, empujándola hacia el dormitorio y cerrando la puerta de un portazo. El clic de la cerradura sonó increíblemente fuerte. «¡Déjame salir!». La voz de Daisy sonó amortiguada. «Sé quién eres. Eres la mujer de la oficina de correos». Gina miró frenéticamente alrededor de la habitación. ¿Dónde está la maldita caja? Estaba vacía sobre el tocador, no en el armario. Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. ¡Socorro! ¡Alguien! Sobre el tocador, allí estaba, la caja tallada. Gina la cogió con manos temblorosas. La cerradura no cedía. La puerta de entrada se cerró de golpe, congelándola en su lugar. «Daisy, ¿estás en casa?». La voz de su padre. Pesados pasos en el pasillo. «Papá, estoy aquí, en el dormitorio», Daisy gritó. «¿Qué? Daisy, ¿por qué está cerrada la puerta?». Gina se escabulló por el pasillo. La caja seguía en sus manos. ¿Llegar a la salida? Pero está ese viejo ahí dentro. ¿Salir por la ventana a través de la otra habitación? Hay una mujer aquí. Está intentando robar los pendientes de mamá. Harold ya estaba subiendo las escaleras. Gina corrió hacia la escalera trasera, pero tropezó con la alfombra. El ataúd se le cayó de las manos, golpeando el suelo con estrépito. «¡Quieta!». La voz de Harold sonó inesperadamente autoritaria. Se quedó paralizada a medio camino de la puerta. Algo brillaba en su mano. Unas llaves o una llave de cruz. «Daisy, voy a dejarte salir ahora», gritó, sin dejar de mirar a Gina. «Y usted, señora, ni se le ocurra moverse. Ya he llamado a la policía». «Por favor», le tembló la voz a Gina. «Tengo un hijo. Si me detienen...». «Deberías haberlo pensado antes», cortó Harold, abriendo la puerta del dormitorio. Daisy salió de allí, pálida y despeinada. Su mirada se posó en la caja que yacía en el suelo. A lo lejos, oyó el ulular de unas sirenas. Gina se desplomó apoyándose en la pared. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Qué le diría a Tim? ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo le miraría ahora a los ojos? La lluvia se intensificó, tamborileando en los aleros. Las gotas caían por las ventanillas, borrando el contorno de los coches de policía que se acercaban. 3 coches con luces intermitentes rompieron el silencio matinal del barrio. Los vecinos ya empezaban a asomarse a las ventanas cuando los agentes subieron los escalones del porche de la casa de los Holloway. Daisy estaba sentada en el sofá del salón, envuelta en su bata. Su padre, acurrucado junto a ella, le ponía la mano en el hombro. Gina en una silla contra la pared, supervisada por un joven policía. La caja de pendientes estaba sobre la mesita como prueba física. La detective Morrison, una mujer cansada de mediana edad, anotaba las declaraciones. Daisy habló en voz baja pero clara.
cómo se había despertado al oír el ruido, cómo había intentado coger el teléfono y cómo se había quedado encerrada en el dormitorio. ¿Conoce a esta mujer?, preguntó el detective. Solo por la palabra de un colega. Ella está saliendo con mi marido. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Lester estaba en el umbral, confuso y despeinado. ¿Qué está pasando aquí? Recibí una llamada de los vecinos. Su mirada se desvió entre su mujer y su amante. Gina levantó la vista. Lester, díselo. Diles que todo es por tu culpa. Dijiste que estaríamos juntos, que ayudarías con el dinero. No sé de qué está hablando. Dio un paso atrás. Daisy, cariño, no tengo ni idea. No te atrevas. Gina estalló de su silla, pero el policía la retuvo. Lo prometiste. Toda esta charla sobre lo aburrida que estás de esta vida. ¿Cómo quieres empezar de nuevo? Señora, cálmese. El detective Morrison sacó las esposas. ¿Cómo es posible? La voz de Gina se quebró en un grito. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo planeado, quiero decir, te quiero. Lester se retiró hacia la puerta murmurando algo sobre un malentendido, sobre que apenas conocía a la mujer, solo la había visto un par de veces en la oficina de correos. Daisy observó la escena en silencio, sin lágrimas, sin histeria, solo con un terrible vacío interior, como ver una película sobre la vida de otra persona. «Tengo que llamar a mi hijo», dijo de repente Gina en voz baja. «Por favor, necesita saber...» «Más tarde», cortó el detective. «Ahora mismo vendrá con nosotros a comisaría. S.R.A. Holloway tendrá que hacer su declaración también. ¿Y yo? ¿Tengo que ir yo también?» Lester se arrugó en la puerta. «Oh, definitivamente lo necesitas». La voz de Morrison tomó una nota acerada. «Vamos a tener muchas preguntas». Harold abrazó a su hija con más fuerza por los hombros. «Voy contigo». Mientras conducían a Gina hasta el coche de policía, los vecinos ya estaban francamente de pie fuera de sus casas, sin esconderse. La señora Parker, del otro lado de la calle, estaba enfadada, diciendo algo sobre la decadencia de la moral. El señor Johnson estaba grabando lo que ocurría con su teléfono. En comisaría los llevaron a habitaciones separadas. Gina se sentó encorvada en una silla dura mientras un agente grababa su declaración. Una historia de deudas, de un hijo, de esperanzas incumplidas, de Lester hablando de los pendientes, de cómo habían hecho planes para el futuro. En el despacho de al lado, Lester trató de escurrir el bulto, confundido por sus propias mentiras. No le había prometido nada, no eran íntimos. Habían tomado café un par de veces, y Daisy estaba en la sala de testigos respondiendo mecánicamente a las preguntas, repasando mentalmente los últimos meses de su matrimonio. Todas las señales estaban ahí. El nuevo hábito de afeitarse 2 veces al día, los retrasos en el trabajo, el desapego. Pero ella no quería darse cuenta. El teléfono de Gina no paraba de sonar. Tim intentaba averiguar por qué su madre no había vuelto a casa, por qué no contestaba. Los mensajes de su buzón de voz eran cada vez más inquietantes. Por la noche, todos fueron puestos en libertad, excepto Gina. La acusaron de allanamiento e intento de robo. El abogado de la cita dijo algo sobre la posibilidad de una fianza, pero las sumas eran prohibitivas. Daisy volvía a casa en el asiento trasero del coche de su padre. Lester intentó llamar a un taxi, pero ella se negó en redondo a volver con él. «Quédate en mi casa», sugirió papá. «No necesitas estar sola ahora». Ella negó con la cabeza. Tenía que volver a casa, recoger sus cosas, empezar a ordenar las fotos que habían hecho juntos, decidir qué hacer con esta vida nueva y desconocida en la que su marido era un cobarde y un traidor y su amante una mujer desesperada capaz de cometer un crimen. La caja de pendientes estaba sobre su regazo. Ahora esta joya no solo contenía el recuerdo de su madre, sino también una historia de traición,
Una historia de lo fácil que es arruinar la vida de otra persona, y la propia al mismo tiempo. La comisaría recibió a Gina con paredes grises y olor a café. La detective Morrison, una mujer de aspecto cansado con el pelo recogido en un moño apretado, extendía papeles sobre el escritorio. Díganos otra vez cómo conoció al señor Holloway. Golpeó el bloc con el bolígrafo. En la oficina de correos, enviaba un paquete. Gina clavó la mirada en un punto de la pared. Luego empezó a venir más a menudo. Empezamos a hablar. ¿Y cuándo tuvieron sus reuniones? Un par de semanas después. Se ofreció a tomar un café. Dijo que era infeliz en su matrimonio, que su mujer no le entendía. En la habitación de al lado, Lester estaba contando una historia diferente. Un conocido casual, nada serio, un par de conversaciones, nada más. Se frotó nerviosamente el anillo de casado, evitando mirar a los ojos al investigador. Al anochecer ya estaba en libertad. Daisy se había ido a casa de su padre, y Gina se quedó en la celda. La fianza era demasiado alta para sus capacidades. 3 días después del incidente, Lester metió lo esencial en una vieja bolsa de deporte. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota. Lo siento, es lo mejor para todos. Su Ford salió del patio al anochecer. Los vecinos solo pudieron ver las luces del aparcamiento disolviéndose en la penumbra previa al amanecer. Tim se enteró del incidente por sus compañeros de clase. Jason le paró en el pasillo del colegio, tendiéndole el teléfono. «Escucha, ¿no es esa tu madre?» El titular del periódico local fue como una bofetada. «Necesito verla», le dijo al agente de la comisaría. 15 minutos, respondió el hombre, abriendo la puerta de la sala de visitas. Gina estaba sentada en una mesa de plástico, demacrada, con la mirada hundida. Cuando vio a su hijo, intentó sonreír. «Tim, no quería que te enteraras así». «¿Por qué, mamá?», le temblaba la voz. «¿A qué venía todo esto?» Esperaba poder arreglar las cosas, darte una vida normal». «¿Normal?», sonrió amargamente. «¿Y ahora qué?». Ella no contestó. ¿Qué había que decir? Harold vino a recoger a su hija al día siguiente de la detención de Gina. Recogió en silencio lo imprescindible, lo cargó en el maletero de su viejo Chevy. «Te quedarás conmigo una temporada». No sonó como una sugerencia, sino como un hecho asentado. Su casa les recibió con olor a aceite de máquina y café recién hecho. Daisy reconoció su antigua habitación. Todo seguía igual que cuando era niña, incluso los carteles de las paredes no habían cambiado. «He llamado al hospital. He organizado unas vacaciones», dijo su padre, poniendo una taza de café delante de ella. «Necesitas tiempo». Por las mañanas desayunaban juntos, en silencio, pero había más apoyo en ese silencio que en cualquier palabra. Luego su padre se iba al taller, un hábito adquirido a lo largo de 30 años como mecánico. Daisy se quedaba en su habitación, mirando viejas fotografías, leyendo los diarios de su infancia, intentando recordar a su antigua yo, la que no había conocido ni el amor ni la traición. Los pendientes seguían en la caja, pero no se atrevía a mirarlos. Ahora eran un recordatorio no solo de su madre, sino también de lo fácil que era desmoronar lo que parecía tan sólido. Volver a casa fue más difícil de lo que Daisy había imaginado. Su padre no quería dejarla marchar, pero ella insistió. Tenía que ordenar sus cosas y documentos, y era hora de ir a trabajar. Además, la perpetua preocupación de su padre, sus miradas preocupadas, sus intentos de animarla, empezaban a ahogarla. La casa la recibió con aire viciado y silencio. Todo parecía igual que antes. Las mismas cortinas, los mismos cuadros en las paredes, el mismo sofá viejo con el reposabrazos desgastado. Pero ahora todo parecía ajeno, como el decorado de un teatro. Daisy abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco y el ruido de la calle. 7 mensajes parpadeaban en el contestador. La señora Parker, con auténtica preocupación en la voz, se preguntaba si necesitaba ayuda.
El señor Johnson la invitaba a una barbacoa el domingo para relajarse. Sara, del otro lado de la calle, solo quería charlar con una taza de té. Daisy borró todos los mensajes sin escuchar. El dormitorio aún olía a la colonia de Lester. Su ropa ocupaba la mitad del armario, camisas, pantalones, jerseys. Parte de ella se la había llevado cuando se fue, pero quedaba mucha. Daisy sacó una gran caja de cartón y empezó a doblar la ropa metódicamente. Cada prenda guardaba un recuerdo. Este jersey que ella le había regalado las navidades pasadas, esta camisa que él había llevado en su primera cita, esta corbata que habían elegido juntos. El teléfono sonó mientras doblaba la última pila de camisas. El número no le resultaba familiar. SRA, Holloway. Soy Janet Miller, la agente inmobiliaria. Su marido se puso en contacto con nosotros para vender la casa. ¿Qué? Daisy se hundió en la cama. ¿Qué venta? Dijo que usted estaba al tanto, que ibais a divorciaros y dividir la propiedad. Te llamaré más tarde. Marcó el número de Lester. El contestador automático. Una y otra vez. A la 10ª vez, simplemente apagó el teléfono. Por la noche, su vecina, la SRA, Parker, se pasó por allí con un pastel y la clara intención de sonsacarle detalles. Cariño, estamos todos tan preocupados. Se acomodó en la mesa de la cocina mientras Daisy preparaba café. ¡Qué horror! ¿Y quién lo hubiera pensado? Lester, un hombre tan decente. SRA, Parker. Daisy colocó una taza frente a ella. Estoy muy cansada. ¿Quizá en otro momento? Pero la vecina no tenía prisa por irse. Habló de la importancia de aguantar, de lo duro que era estar sola, de cómo su sobrina también había pasado por un divorcio y ahora era perfectamente feliz con su nuevo marido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Daisy tiró el café sin tocar al fregadero. La carta del abogado estaba en el buzón. Lester había solicitado el divorcio. Era tan banal como una novela barata. Diferencias insalvables. La casa parecía especialmente vacía por la noche. Cada crujido, cada susurro resonaba. Daisy permanecía despierta, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido de algún que otro coche al otro lado de la ventana. Se preguntaba dónde estaría Lester. ¿Qué estaría haciendo? ¿Pensaba en ella de vez en cuando? En la repisa del salón había fotos de su boda. Tendría que deshacerme de ellas. Y también fotos de sus vacaciones juntos. Y regalos de sus padres. Y la lista de cosas que borrar de mi vida crecía cada día. Ruth llamó por la mañana. ¿Vuelves al trabajo? Todos te echamos de menos. A partir de la semana que viene. Daisy no reconoció su propia voz. Si necesitas algo... Gracias, Ruth. De verdad. El cartero trajo otra carta del abogado, ahora la suya. Una larga lista de cosas para preparar el divorcio. Escrituras de la casa, extractos bancarios, un inventario de los bienes adquiridos conjuntamente. Es como si toda tu vida pudiera ser archivada y numerada. Mi padre la visitaba todos los días para ver cómo estaba, para traerle comida, solo para sentarse. Esta vez trajo una caja con cosas de su infancia. Estaba limpiando el garaje y la encontré. Pensé que querrías verla. La caja contenía juguetes viejos, libros escolares y un álbum de fotos. Daisy sacó un oso de peluche hecho jirones. Se lo había regalado su madre cuando tenía 5 años. Por aquel entonces, le había parecido un oso que podía protegerla de todo en el mundo. Qué sencillos habían sido aquellos miedos comparados con lo que eran ahora. Volvió a sonar el teléfono. Otro vecino entrometido, otro número desconocido, otra inmobiliaria. Daisy no se molestó en contestar. Después de todo, el silencio era mejor que la simpatía fingida, mejor que las preguntas, mejor que tener que dar explicaciones. Le esperaba otra noche en una casa vacía, otra noche a solas con los recuerdos, y otro día fingiendo ser fuerte, simplemente porque no había otras opciones.
El juzgado del condado recibía a los litigantes con el eco resonante de los pasos en los largos pasillos y el olor a madera pulida. Daisy se sentó en el duro banco junto a su padre mientras el abogado repasaba el papeleo una vez más. Al otro lado del pasillo estaba Gina con su abogado defensor, demacrado y con uniforme de prisión preventiva. En la primera vista, Gina se había mostrado desafiante. Habló largo y tendido de sus encuentros con Lester, de sus promesas, de sus planes para el futuro. Había una extraña mezcla de resentimiento e ira en su voz. «Así que usted afirma que el señor Holloway la incitó a robar», aclaró el fiscal. «Me habló de los pendientes, dijo que eran muy valiosos, que su mujer no se los pondría de todos modos». Gina lanzó una rápida mirada a Daisy. No tenía intención de encerrar a nadie, simplemente ocurrió. Tim estaba sentado en la última fila, encorvado y sin levantar la vista. Durante el descanso se enfrentó a Daisy en la máquina de agua. «Todo esto es culpa tuya. Si tu marido no se hubiera metido con mi madre...» «Tim, espera», intentó detenerle Daisy, pero el chico ya había desaparecido entre la multitud. La siguiente sesión se dedicó al testimonio de los testigos. La señora Banks, la jefa de Gina, apretó los labios y habló del extraño comportamiento de su subordinada en los últimos meses. Ruth habló de la frecuencia con que había visto a Lester en compañía de Gina. Los vecinos de los Holloway recordaron un coche sospechoso que aparecía a menudo en su calle. El propio Lester nunca compareció ante el tribunal. Envió una declaración jurada a través de un abogado. En las secas líneas del documento oficial, negó cualquier implicación en el incidente. «Una historia típica», dijo el fiscal en su discurso. «Una mujer soltera, bellas promesas, dificultades económicas. Pero eso no justifica el crimen». El abogado defensor de Gina señaló su impecable pasado, su difícil situación financiera, su preocupación por su hijo. La propia Gina parecía menos beligerante en la última vista. «Solo quería una vida mejor para mi hijo, y lo que obtuve fue esto». Tim no volvió a acudir a las reuniones. Se había ido a vivir con una tía a una ciudad vecina y le habían trasladado a otro colegio. Daisy lo veía a veces por la calle. Siempre cruzaba al otro lado. Se hizo un gran silencio cuando el juez se marchó para dictar sentencia. Daisy se miró las manos, intentando no pensar en cómo una decisión precipitada podía cambiar varias vidas a la vez. Gina permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto frente a ella. En algún lugar, fuera de los muros de la corte, transcurría la vida ordinaria. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, hacía planes, se enamoraba, se peleaba. Pero aquí era como si el tiempo se hubiera detenido, flotando entre el antes y el después. Harold apretó con más fuerza la mano de su hija. Tenía los ojos cansados de las interminables vistas, de tener que revivir lo ocurrido una y otra vez, de que ninguna sentencia devolviera a su hija a su antigua vida. «La próxima sesión es dentro de una semana», anunció el secretario. Y de nuevo los días se alargaron, llenos de términos legales, testimonios, pruebas. El sistema judicial trabajaba lenta y metódicamente, triturando destinos humanos en el polvo de párrafos y artículos. La última sesión se celebró un sofocante día de verano. El aire acondicionado de la sala trabajaba duro, pero no daba abasto. Daisy estaba sentada junto a su padre, alisando a máquina las arrugas de su vestido claro. Se había aprendido todas las grietas de los paneles de madera y todos los baches del suelo a lo largo de los meses de vistas. Gina parecía agotada y envejecida en su bata gris de presidiaria. Su abogado defensor repasaba los papeles por última vez, inclinándose de vez en cuando para explicar algo en voz baja. En la última fila estaba sentada la hermana de Gina, que había acudido a apoyarla y ahora tanteaba un pañuelo. El juez Harrison, un hombre corpulento con un bigote bien recortado, tosió antes de pronunciar el veredicto. Se hizo un silencio absoluto en la sala.
Considerando todas las circunstancias del caso, los antecedentes penales de la acusada, su positivo historial laboral, su voz era mesurada y seca. El tribunal condena a Gina Price a 2 años de prisión con cumplimiento de la pena en una colonia penal de régimen general. La hermana de Gina sollozó en silencio. La propia Gina permanecía inmóvil, solo con los dedos apretados en el borde del banco, blancos de tensión. Su abogado estaba escribiendo algo en un cuaderno, probablemente preparando un recurso. Después de la vista, en el pasillo del juzgado, Gina gritó de repente a Daisy. «¡Espera! Quiero decir...» «No», Daisy negó con la cabeza. «No tienes que decir nada. Pero tengo que explicar... ¿Qué exactamente? ¿Cómo planeaste el robo? ¿Cómo me encerraste en mi propia casa? ¿O cómo te acostaste con mi marido?» Gina dio un paso atrás como si fuera a recibir una bofetada. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por la amargura habitual. «Para ti es fácil juzgar. Lo tenías todo: un hogar, un marido cariñoso, prosperidad. Y ahora no tienes nada, gracias a ti. Gracias a Lester», sonrió Gina con amargura. «Ni siquiera vino al juicio. Ni una sola vez. Cobarde». Harold cogió suavemente a su hija por el codo. «Vamos, cariño. No hay nada más que hacer aquí». De camino a casa permanecieron en silencio. Su padre conducía el coche concentrado, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hija. Daisy miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. «He decidido irme», pronunció finalmente. «A Portland. Allí hay una vacante en una clínica privada. ¿Estás segura? Hay demasiado de todo. Cada calle, cada tienda, cada conocido. No puedo más». Padre suspiró. «¿Cuándo?» «Dentro de un mes. Tengo que vender la casa, dejar mi trabajo, ordenar mis cosas». Por la noche se sentó en el salón vacío, ordenando viejos álbumes. Aquí estaban las fotos de su boda, caras tan felices, sonrisas tan genuinas. Aquí unas vacaciones en Florida hace 3 años, las navidades en casa de sus padres, una fiesta de cumpleaños el año pasado. Las fotos estaban apiladas en una caja de cartón, en el mismo lugar que las cartas, las tarjetas y los recuerdos de sus viajes juntos. Una vida pasada, bien empaquetada y atada con cordel. Al día siguiente presentó su dimisión. Ruth intentó disuadirla. Su jefe le ofreció un ascenso, pero la decisión estaba tomada. Se encontró rápidamente un agente inmobiliario. El barrio era bonito, la casa estaba bien cuidada. Los primeros compradores llegarían la semana siguiente. Por la noche, Lester llamó por primera vez en mucho tiempo. Su voz sonaba insegura. «¿Daisy? He oído que vendes la casa». «Sí». «Quizás deberíamos discutirlo». «No, Lester, ya no hay nada que discutir». Colgó y borró su número del teléfono. Después de todo, una nueva vida requería acciones decisivas, incluso si esas acciones dolían. La casa se vendió inesperadamente rápido, una familia joven con 2 hijos que venía de otro estado. Se enamoraron de la espaciosa cocina y del soleado cuarto infantil, e hicieron planes para un jardín. Daisy miró sus caras de emoción y pensó en cómo ella y Lester habían planeado una vez su vida aquí de la misma manera. El último día de trabajo en la clínica transcurrió entre felicitaciones y abrazos de despedida. Sus compañeros habían organizado una pequeña fiesta en la sala de residentes con tarta y regalos. Ruth lloró mientras la abrazaban. «¿A quién le voy a contar ahora los cotilleos en la guardia de noche?» «Hay un teléfono», intentó sonreír Daisy, aunque se le estaba formando un nudo en la garganta. No había muchas cosas. Un par de cajas de libros, ropa, su cafetera favorita, unas cuantas fotos enmarcadas. Todo lo demás lo había vendido o regalado. También había que vender el coche. El trayecto hasta Portland era largo y era mejor volar. Mi padre ayudó a empaquetar las últimas cajas, deteniéndose de vez en cuando para mirar una vieja fotografía o un recuerdo. «¿Te acuerdas de este?»,
Sacó un oso de peluche hecho jirones. Tu primer premio en la feria del colegio. Daisy asintió, cogiendo con cuidado el juguete de sus manos. El oso fue a parar a la caja etiquetada como habitación del bebé, la única que había decidido conservar. La caja de pendientes estaba sobre la repisa de la chimenea, el último artículo sin empaquetar. Daisy la cogió y acarició los familiares dibujos de la tapa. Papá, quiero que te los quedes. Pero tu madre, mamá quería que trajeran felicidad, y para mí ahora son demasiados recuerdos. Asintió comprensivo, aceptando la caja. Sus grandes manos, acostumbradas a trabajar el metal, parecían inapropiadamente ásperas junto a la delicada pieza. Habían pasado la última noche juntos, pidiendo pizza como cuando eran niños, viendo viejos vídeos familiares. La pantalla mostraba imágenes de vidas pasadas, cumpleaños, obras de teatro escolares, picnics familiares. ¿Sabes? Papá hizo girar pensativo una botella de cerveza entre sus manos. Tu madre estaría orgullosa de ti, de cómo lo estás llevando. No lo estoy sobrellevando, papá. Estoy huyendo. No, cariño, estás empezando de nuevo. Es diferente. Por la mañana, el taxi llegó antes de la hora acordada. El conductor tocó la bocina con impaciencia, apresurando la carga de las pocas maletas. Llámame cuando llegues. Papá se quedó en el porche con las manos en los bolsillos. Y de hecho, llama más a menudo. Te lo prometo. Se abrazaron, torpemente, como siempre. En sus brazos volvió a sentirse como una niña, con miedo de ir al colegio por primera vez. El taxi se alejó, alejándola de calles familiares, de su vida pasada, de sus recuerdos. Por el retrovisor vio a su padre de pie en el porche antes de que el coche doblara la esquina. El aeropuerto era ruidoso y estaba abarrotado. Anunciaron el embarque de su vuelo. Daisy estaba en la cola de facturación, agarrando con más fuerza la correa de su bolso. En algún lugar, a pocas horas de vuelo, le esperaba una ciudad desconocida, un nuevo trabajo, una nueva vida, asustada. Sí, claro, pero quizá era eso lo que le faltaba ahora. Un poco de miedo, un poco de incertidumbre, un poco de libertad. Portland recibió a Daisy con una llovizna y una brisa fresca del océano. Después del sol radiante y las calles polvorientas de su ciudad natal, el cielo gris y el aire húmedo le resultaban desconocidos. La agente inmobiliaria, una mujer joven de pelo rojo brillante, le enseñó varios pisos, pero Daisy supo enseguida que tenía que ser la vieja casa de la calle Elm, con sus suelos chirriantes y las vidrieras de colores de la habitación delantera. El piso era más pequeño que en las fotos, pero sorprendentemente acogedor, con techos altos y grandes ventanales que daban a un tranquilo patio verde. En la esquina del salón había una vieja chimenea que, como se vio después, funcionaba bastante bien. El desgastado suelo de parqué contaba historias de los anteriores ocupantes. Aquí había estado un pesado armario, alguien había caminado por aquí a menudo, y alguna vez se había derramado algo oscuro en este lugar. La casera, una anciana señora Chen, vivía un piso más abajo y saludó al nuevo inquilino con auténtica amabilidad. Resultó ser la viuda de un catedrático de literatura y coleccionaba libros antiguos. Su piso era como una biblioteca, donde hasta los gatos, la señora Chen tenía 2, caminaban con cuidado entre las pilas de folios. A los jóvenes no les suele gustar este sitio, comentó la casera, señalando la abertura de la ventana de la cocina. Dicen que es demasiado tranquilo, demasiado anticuado, pero esto parece ser justo lo que quieres, ¿no? Daisy asintió. Tranquilo y anticuado era exactamente lo que buscaba. Los primeros días en la nueva clínica transcurrieron con el ajetreo habitual, conociendo a sus compañeros, aprendiendo las normas, acostumbrándose al nuevo horario. La jefa del departamento, la doctora Sullivan, demostró ser una jefa exigente pero justa. Enseguida apreció la experiencia de la nueva enfermera y le confió los pacientes más difíciles.
El trabajo era el mismo: inyecciones, goteos, vendajes, rellenar papeles. Pero el ambiente era asombrosamente distinto. Nadie conocía su historia. No había miradas de compasión ni cuchicheos a sus espaldas. Era Daisy, una enfermera recién llegada de otro estado. Algunos de sus compañeros intentaron hablar con ella, preguntarle por su pasado, pero ella había aprendido a evitar educadamente los temas personales. Las noches resultaban ser el momento más difícil. En el piso vacío, el silencio le oprimía los oídos y la obligaba a encender la televisión solo como ruido de fondo. Daisy llamaba a su padre cada 2 o 3 días para hablar del trabajo, del tiempo, de nuevos conocidos. Solo callaba lo difícil que era conciliar el sueño en un piso vacío, cómo a veces se despertaba en mitad de la noche con pesadillas, cómo hablaba consigo misma para no volverse loca por el silencio. A veces, la señora Chen la invitaba a tomar el té, le daba galletas caseras y le contaba historias sobre la casa y sus ocupantes. Daisy se enteró de que un famoso artista había vivido aquí en los años 30, que una familia judía había estado escondida en el sótano durante la guerra, que el fantasma del antiguo propietario supuestamente aún vagaba por el ático en las lunas llenas. Las historias parecían cuentos de hadas, pero la hacían sentirse parte de algo más que un piso de alquiler. Había encontrado al gatito en el callejón de su casa, un pequeño bulto gris que maullaba lastimosamente bajo la lluvia junto a los contenedores. Empapado y sucio, la miraba con unos enormes ojos asustados de un color dorado tan inusual. Del cuello le colgaba un trozo de cuerda. Al parecer alguien la había atado y tirado. «Bueno, ¿qué voy a hacer contigo?», preguntó Daisy, envolviendo el hallazgo en su bufanda. El gatito se aferró inmediatamente a la cálida tela y se calmó, pareciendo solo receloso. La señora Chen se limitó a sacudir la cabeza al ver a la nueva inquilina. «Se admiten animales en la casa, pero tenga en cuenta que pagará por cualquier arañazo en el papel pintado. Y por el amor de Dios, no le llame Fluffy ni Snowy. Los gatos deben tener nombres propios». La clínica veterinaria más cercana estaba a 2 manzanas. El doctor Ramírez, un joven vietnamita de ojos amables, examinó el hallazgo y anunció que el gatito era una niña, de unos 3 meses, con signos de deshidratación y un leve resfriado. «Ella te eligió a ti», comentó, dándole una inyección. «Suele ocurrir. Los gatos encuentran a su propia gente». Tras un tratamiento y vacunas, la gatita se convirtió en una adorable belleza gris, con calcetines blancos y un gracioso andar. Daisy la llamó Smokey por el color de su pelaje y su asombrosa capacidad para moverse silenciosamente por el piso, apareciendo como de la nada. «¿Tienes un gato?», se preguntó papá durante otra llamada. «Técnicamente, me encontró sola». Daisy observaba a Smokey mientras cazaba un conejito de sol en la pared. «Dicen que los gatos eligen a la gente que necesita ayuda». «Bien, una casa sin animales no es una casa», pudo oír el alivio en la voz de su padre. Al parecer, a él también le preocupaba su soledad. Poco a poco, la vida empezó a encontrar cierto ritmo. Los fines de semana, Daisy exploraba la ciudad. Paseaba por pequeños parques con árboles de hoja perenne y mañanas brumosas. Iba a acogedoras cafeterías donde los camareros habían empezado a reconocerla y le preparaban el café, como siempre. Descubría pequeñas librerías que olían a papel viejo y madera. Sus colegas la invitaban a fiestas y reuniones, pero ella declinaba cortésmente. Aún no quería nuevas relaciones íntimas, ni amistosas ni románticas. Sin embargo, algunas personas se colaron en su vida, como Sara, de la sala vecina, a la que también le gustaban los libros antiguos y el jazz, o Mike, de la sala de rayos X, que rescataba animales callejeros. Smokey la saludaba después de cada turno. Se sentaba en el alféizar de la ventana cuando Daisy se acercaba a la casa y luego corría a la puerta para saludarla, ronroneando tan fuerte que se la oía incluso a través de la puerta cerrada.
Se podía hablar con ella de cualquier cosa, del pasado, de los miedos, de las esperanzas, de pacientes estúpidos y parientes dañinos. La gata escuchaba atentamente, a veces ronroneando en respuesta, a veces simplemente acurrucándose a su lado cálido, como si dijera, todo irá bien. El piso fue adquiriendo pequeñas cosas. Un cuadro de un faro comprado en un mercadillo, una vieja mecedora, una alfombra hecha a mano regalada por la señora Chen. A Smokey le gustaba el amplio alféizar donde Daisy le había hecho una cama de suave tela escocesa. Una noche, mientras ordenaba la última caja de cosas, Daisy encontró una vieja fotografía de ella y Lester el día de su boda. Tan felices, tan jóvenes, tan seguros del futuro. Smokey saltó a su regazo, ronroneando exigente y distrayéndola de los inoportunos recuerdos. ¿Sabes qué? Daisy rascó al gato detrás de la oreja. Creo que esta caja se puede tirar. Se acabó vivir en el pasado. El fin de semana había comprado cortinas nuevas, de colores vivos con un estampado floral de amapolas silvestres. Reorganizó los muebles para dejar más espacio al sol. Colgó en la pared cuadros de paisajes de Portland, un bosque brumoso, una playa oceánica, un viejo faro. La SRA. Chen asintió con aprobación cuando entró a tomar el té. Por fin el piso parece habitado. Ahora tiene carácter. Daisy se vio reflejada en la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, le gustó lo que veía. Quizá estar sola no siempre era malo. Tal vez a veces es solo una manera de encontrarte a ti mismo de nuevo, sobre todo cuando hay cerca un gato gris con calcetines blancos que cree que eres el centro del universo, y una ciudad que cada día se siente más como en casa. Volvía a lloviznar en Portland. En el trabajo, Daisy hacía tiempo que se había acostumbrado a su costumbre de tomar café junto a la ventana de la sala de residentes, observando el bullicio del patio del hospital. En 2 años habían cambiado muchas cosas. Se había convertido en la enfermera jefe de su departamento, se había mudado a un piso más grande en el mismo edificio, tenía rutas regulares y lugares favoritos en la ciudad. Smokey se reunió con ella después de su turno, como de costumbre, sentado en el alféizar de la ventana, moviendo perezosamente la cola. Hacía tiempo que la gata se había convertido en una auténtica belleza, mimada y voluntariosa. La señora Chen, la casera, a veces le daba de comer cuando Daisy trabajaba hasta tarde. El correo de la mañana estaba sobre la mesa, facturas, anuncios y una carta de su padre. Él seguía prefiriendo las cartas en papel a las conversaciones telefónicas, pues creía que las cartas permitían elegir mejor las palabras. Daisy se sentó en su sillón favorito, comprado en las rebajas del mes pasado, y abrió el sobre. Gina Price ha salido, escribió. Vi a su hijo en el supermercado. El chico ya es mayor, va a la universidad. Dicen que ha aceptado un trabajo en una librería del pueblo de al lado. Allí nadie la conoce. Daisy dejó la carta a un lado. En 2 años había aprendido a vivir su propia vida, una vida nueva, diferente de la anterior. En el trabajo la valoraban por su profesionalidad y su carácter tranquilo. En su tiempo libre, trabajaba como voluntaria en un refugio de animales, tomaba clases de fotografía y a veces iba a un pequeño club de jazz a la vuelta de la esquina. Nada especial, solo una vida en la que cabían pequeñas alegrías y preocupaciones corrientes. La llamada llegó a última hora de la tarde. Daisy estaba preparando la cena, una sencilla pasta con verduras, su comida favorita de los últimos meses. Ruth la llamaba, por primera vez en mucho tiempo. De vez en cuando se enviaban mensajes de texto por Messenger, intercambiaban felicitaciones por las vacaciones, pero no había una amistad estrecha. Demasiados recuerdos las ataban a sus vidas pasadas. ¿Te has enterado? Lester se estrelló en la autopista. Hielo, perdió el control. Conducía desde casa de su nueva compañera. Ella también es enfermera, ¿puedes creerlo? Aparentemente hay un tipo de... ¿Cuándo? Ayer. El funeral es el sábado.
Sus padres lo están organizando todo. No va. Daisy removió la salsa, notando que su mano ni siquiera temblaba. Eso es lo que pensaba. Solo pensé que deberías saberlo. ¿Cómo te va por allí de todos modos? Hablaron durante otros 20 minutos. Del trabajo, de cómo había cambiado la clínica, de nuevas rutinas y viejos conocidos. Ruth le contó que se había casado y le enseñó fotos de la boda. Daisy la felicitó sinceramente y se sorprendió al darse cuenta de que se alegraba de verdad por su antigua compañera. Por la noche llamó su padre. Desde que ella se había ido, él tenía más conocimientos informáticos y dominaba las videollamadas, aunque seguía prefiriendo las cartas en papel. En la pantalla podía ver su rostro un poco demacrado, las canas en el pelo, las nuevas arrugas alrededor de los ojos. Hablaron del tiempo, de su artritis, del nuevo vecino que había empezado las reformas y le perturbaba el sueño con su traqueteo, de que había demasiadas cosas viejas amontonadas en el garaje, pero que él no se ponía a ordenarlas, ni una palabra sobre Lester, aunque las noticias ya debían de haberle llegado. ¿Cómo te va?, preguntó finalmente, y Daisy supo que la pregunta no era sobre el tiempo o el trabajo. Bien, trabajando. Tenemos evaluaciones del personal de enfermería la semana que viene. Smokey tiró una flor en el alféizar el otro día. Tuve que pasarme todo el día quitando tierra de la alfombra. Y los pendientes todavía están en mi armario. A veces los saco y los miro. A tu madre le gustaban mucho. Que se queden, son su sitio. Oyó a su padre suspirar pesadamente. Sabes, pensé que sería más fácil con el tiempo, que las cosas se arreglarían, que volverías. No es así. Daisy acarició a Smokey, que estaba acurrucado en su regazo. Simplemente aprendes a vivir con ello. Como una enfermedad crónica, sabes que está ahí, pero ya no la notas. En la clínica la apreciaban, tranquila, competente, siempre dispuesta a ayudar. La invitaron a salir un par de veces, pero ella se negó cortésmente sin dar explicaciones. Sus compañeros lo achacaban a su reticencia natural. En cierto modo tenían razón. Daisy había aprendido a apreciar la soledad, a encontrar en ella no el vacío, sino la libertad. ¿Por qué no vienes para Acción de Gracias? Este año no, papá, quizá más adelante. Tenemos mucho trabajo que hacer, han puesto equipo nuevo, tenemos que dominarlo. Después de la conversación, se quedó un buen rato junto a la ventana. La ciudad vivía su propia vida. Los transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas, los coches tocaban el claxon, el letrero del restaurante chino de la esquina parpadeaba. Hace 2 años había llegado aquí con una maleta y un gato que había encontrado en la calle. Ahora tenía un trabajo que le encantaba, un piso que se había convertido en su hogar, unas cuantas amigas con las que a veces iba al cine o a exposiciones. En algún lugar, en otro estado, se preparaba el funeral del hombre al que había amado. En otro lugar, la mujer que le había roto la vida volvía a empezar. Y aquí, en un piso con vistas a la lluviosa Portland, solo estaba ella, un gato gris con calcetines blancos y su propia vida, no perfecta, no la más feliz, pero definitivamente suya. Y quizá eso fuera suficiente.